Ok, vamos a hablar de un tema fundamental, las crisis convulsivas. Son de hecho una de las emergencias neurológicas más frecuentes. Así que en esta guía vamos a desglosar qué son, por qué pasan, básicamente qué es toda esa idea de una tormenta cerebral. Arranquemos. Bien, para entenderlo de forma sencilla, la definición es el punto de partida. ¿Qué es una crisis convulsiva? Es, literal, un cortocircuito en el cerebro, una descarga eléctrica totalmente súbita y anormal. La analogía de la tormenta eléctrica es perfecta. Imaginen ese caos, esa energía descontrolada recorriendo las neuronas. De eso estamos hablando. Ok, ya tenemos la imagen de la tormenta en la cabeza, pero ¿qué pasa exactamente a nivel neuronal? ¿Qué es lo que la provoca? Vamos a meternos un poco más a fondo en el mecanismo. Miren, todo se reduce a un desequilibrio. Es como una balanza. El cerebro necesita un equilibrio perfecto entre las señales que lo activan, que lo excitan, y las que lo calman, las que lo inhiben. El glutamato es el acelerador y el GABA es el freno. Cuando hay demasiado acelerador o muy poco freno, ¡pum!, la balanza se rompe y se desata la tormenta. Claro, este desequilibrio no aparece por arte de magia, ¿verdad? Algo tiene que inclinar esa balanza. Y la verdad es que hay un montón de razones. Así que ahora vamos a investigar eso, el origen de la tormenta. A grandes rasgos, podemos dividir las causas en dos grupos. Por un lado, las primarias. Aquí el problema está, digamos, en el cableado del cerebro. Puede ser algo genético, una predisposición. Y por otro lado, están las secundarias, donde la crisis no es la enfermedad en sí, sino un síntoma. Es una alarma que nos dice que algo más está pasando en el cuerpo. Y fíjense en esto, porque es impresionante la cantidad de cosas que pueden provocar una crisis secundaria. O sea, estamos hablando desde una baja de azúcar hasta una infección grave como la meningitis. O un golpe en la cabeza, un tumor, incluso la abstinencia de alcohol. Esto nos refuerza esa idea. La crisis convulsiva muchas veces es un foquito rojo, una señal de alerta de que hay que buscar otra cosa. Bueno, ya vimos el por qué. Ahora vamos al cómo. Porque no todas las tormentas cerebrales se ven igual. Para nada. La forma en que se manifiesta una crisis va a depender totalmente de en qué parte del cerebro se origina ese cortocircuito. Empecemos con las crisis generalizadas. El nombre lo dice todo. La tormenta eléctrica arranca en todo el cerebro a la vez, en ambos hemisferios. La consecuencia más inmediata y obvia, generalmente una pérdida total de la conciencia desde el primer segundo. Y dentro de las generalizadas, la más cinematográfica, la que todo mundo se imagina, es la tónico-clónica. Tiene unas fases muy claras. Primero, la persona pierde la conciencia de golpe. Después viene la fase tónica. Todo el cuerpo se pone súper rígido. A eso le sigue la fase clónica, que son las convulsiones, esas sacudidas que todos asociamos con una crisis. Y al final, cuando todo pasa, viene la fase de recuperación, el estado postictal. Ahora, el otro lado de la moneda son las crisis focales. Aquí la tormenta no empieza en todo el cerebro, sino en un punto muy específico, en un foco. Y claro, los síntomas van a depender de qué hace esa parte del cerebro. Si el cortocircuito está en la zona que controla el brazo, pues lo que se va a ver es que el brazo se sacude, a veces sin que la persona pierda la conciencia. Hablemos un poco más de ese estado postictal. Piensen en el cerebro después de correr un maratón que no planeó. Está agotado. Esa descarga eléctrica masiva lo deja exhausto. Por eso, después de la crisis, es súper común que la persona esté confundida, con mucho sueño, con un dolor de cabeza terrible y muchas veces sin recordar absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Es como la calma y el cansancio después de la tormenta. Ok, ya vimos cómo se ve la tormenta, pero ahora viene el trabajo de detective. Hay que mapearla. El reto es entender de dónde vino y por qué, para que no vuelva a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se arma este rompecabezas? ¿Cómo se llega al diagnóstico? El proceso es súper metódico, va paso a paso. Primero, lo más importante, la historia clínica. Hablar con el paciente y, fundamental, con quien vio la crisis. ¿Qué pasó exactamente? Luego, laboratorios básicos para descartar causas metabólicas, como el azúcar bajo.
Después, se mira dentro de la cabeza con una tomografía o una resonancia para ver si hay algo estructural. Y por último, llegamos al estudio estrella para este tema. Y ese estudio clave es el electroencefalograma, o EEG. Si la crisis es una tormenta eléctrica, el EEG es el detector de rayos. Es la única herramienta que nos permite ver esa actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. Con él se buscan las descargas anormales, se confirma el diagnóstico y, con suerte, se encuentra el punto exacto donde se origina la tormenta. Bien, ya diagnosticamos, ya mapeamos la tormenta. Ahora, ¿qué hacemos? La meta es, obviamente, calmarla. Y para eso hay que entender los principios generales del manejo. La estrategia de tratamiento tiene, básicamente, 3 grandes metas. La primera, la más urgente, parar la crisis que está sucediendo ahora mismo y hacerlo de forma segura. La segunda, que es a largo plazo, evitar que ocurran más, prevenir la recurrencia. Y la tercera, que es clave, si encontramos una causa de fondo, una causa secundaria, pues hay que tratarla, porque si quitamos el detonante, quitamos las crisis. Y ojo, es muy importante saber cuándo se necesita la ayuda de un especialista, de un neurólogo, cuándo es crucial referir. Ante la primera crisis convulsiva, siempre. También si las crisis no responden al tratamiento inicial, o si las imágenes sugieren que hay un problema estructural, un tumor, una malformación, y por supuesto, ante la emergencia máxima que es el estado epiléptico. Y con esto cerramos, porque al final del día, controlar la crisis aguda es solo el primer paso, ¿no? La pregunta que queda flotando es, ¿cuál es el verdadero desafío a largo plazo? Y la respuesta es compleja, va más allá de solo parar las convulsiones. Se trata de entender la causa, de prevenir y de que la persona pueda tener la mejor calidad de vida posible. Ese es el verdadero juego a largo plazo.